comentar algunos puntos importantes de los temas que vamos a hablar. Estos puntos tratan solamente de que sean como pequeñas iluminarias que no pueden dejar de conocer o tener conocimiento sobre la patología que se va a tratar en el mundo. Y después vamos a hacer, como siempre, unas preguntas introductorias para ver el grado de conocimiento sobre el tema. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que son los conceptos importantes en la farmacología clínica. Y el primer concepto que debemos tener es el concepto de qué es la farmacocinética de un medicamento, de una droga. En realidad, el concepto fundamental está dado por cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina un fármaco. Es decir, esto se va a expresar a través de varias variantes de un fármaco, como puede ser la biodisponibilidad, la vida media de ese fármaco, el volumen de distribución y el aclaramiento. Esto lo va a permitir a nosotros, cuando nosotros tenemos que hacer una terapéutica, poner la dosis adecuada de acuerdo, por ejemplo, al funcionamiento renal que tiene el paciente. Si nosotros nos equivocamos y ponemos la misma droga para el mismo paciente que tiene un funcionamiento renal normal, aquel que tiene un déficit en su funcionamiento, indudablemente vamos a tener efectos adversos por el fármaco. El ejemplo típico a través del cual son los aminoglucósidos, en donde en los casos que tenemos un deterioro en la función renal, si los tenemos que usar porque es indicación específica, indudablemente lo tenemos que adecuar de acuerdo al cliente de creatinina que tiene el paciente. Y otro ejemplo que podríamos utilizar es la metformina, que cuando tenemos clearance por debajo de 30 mililitros por minuto no está recomendada su utilización. El segundo concepto que debemos tener es lo que es la farmacodinámica, y esto es lo que le hace el fármaco al cuerpo. Fundamentalmente es el mecanismo de acción del fármaco, el efecto terapéutico y la relación dosis-respuesta. Eso nos va a ayudar a entender cuáles son los efectos que nosotros queremos tener a través de la utilización de un determinado fármaco y cuáles pueden llegar a efectos no deseados. Por ejemplo, si utilizamos un beta bloqueante en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, nos va a servir para disminuir el consumo de oxígeno, nos va a servir para el remodelamiento ventricular que puede tener, pero bueno, a veces puede generar una bradicardia muy extrema. Y hoy hay un tercer concepto que hay que tener en cuenta, que es el de la farmacogenómica. Es decir, cómo interviene la genética de un individuo en la respuesta farmacológica. Esto es algo que mucho no lo utilizamos nosotros, no lo tenemos en cuenta porque es muy dificultoso muchas veces solicitar una prueba para tratar de investigar qué alteración o variación genética puede tener ese individuo, pero es muy importante porque a veces puede afectar en demasiado la respuesta farmacológica. Aún en algunos casos, a través de la genética propia del individuo, puede estar contraindicado, y eso se ve típicamente en el paciente que por ahí HIV y nosotros le tenemos que dar como tratamiento abacavir. Recuerde que por consenso y es indicación precisa, antes de utilizar un paciente HIV un tratamiento con abacavir como tratamiento antirretroviral, debemos pedirle a ver si tiene un dosaje de HLA B5-701 positivo. Si es positivo, está contraindicado porque puede hacer una reacción adversa severísima al paciente que le puede originar hasta la muerte. Y después hay que tener ciertos conceptos de que por ahí hay individuos que utilizamos como tratamiento antiagregante clopidogrel y vemos que tenemos una mala respuesta porque el paciente hace un fenómeno trombótico. Por ahí puede tener la presencia de un gen, que es gen y enzima, que es el CYP2C19, que actúa o se sintetiza a través de una alteración genética en forma más lenta, metabolización más lenta, y por lo tanto el clopidogrel pierde su eficacia y entonces el paciente tiene riesgo de hacer trombosis. Es decir, ¿qué nos debemos tener como tips? Que la farmacocinética nos va a ayudar a dosificar bien, que la farmacodinámica nos va a ayudar a elegir cuál es el mejor fármaco que debemos utilizar, y fundamentalmente la farmacogenómica nos va a ayudar a personalizar la terapia.
En cuanto a las interacciones medicamentosas, hay que tener en cuenta que no todas las interacciones son significativas, pero sí hay algunas que son más importantes y aquellas que fundamentalmente me pueden aumentar el riesgo de toxicidad. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que lo tengo anticoagulado con warfarina y le doy, por ejemplo, Bactrim, el riesgo de sangrado se va a potenciar. Si tengo un paciente a través del cual lo tengo antiagregado como clopidogrel y le agrego un inhibidor de la bomba de protones como omeprazol, voy a tener una reducción en el efecto antiplaquetario del clopidogrel. Y después hay que tener en cuenta aquellos fármacos que tienen un margen estrecho entre la dosis y la toxicidad, que nos puede ser, por ejemplo, los efectos de los fármacos clásicos, como puede ser la digoxina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el litio en el síndrome bipolar, o la fenitoína como tratamiento anticonvulsivante. Entrando en la segunda mitad del módulo que vamos a tener este año, vamos a entrar en la parte de cuidados paliativos y es importante que tengamos algunos conceptos desde el punto de vista clínico de qué son los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos son y sirven para mejorar la calidad de vida. No intervienen en el aceleramiento o el retraso de la muerte. Es una herramienta clínica esencial que todos debemos conocer. No solo las vamos a utilizar para el final de la vida. Muchas veces se utilizan en enfermedades crónicas, como puede ser el EPOC, la insuficiencia cardíaca, la demencia. Hay que tener en cuenta que en los cuidados paliativos la toma de decisiones siempre debe centrarse en el paciente, respetando la autonomía y los valores del mismo. El médico no debe decidir por el paciente, sino que lo debe acompañar en la toma de decisiones. Respecto siempre al respeto que hay que tener por las voluntades anticipadas y por las directivas previas y nunca someterse a un encarnizamiento terapéutico. El sexto punto, cuando nosotros queremos hablar de lo que son los cuidados paliativos, siempre hay que recordar la estrategia típica en las líneas de actuación en el tratamiento del dolor. Y tenemos tres escalones, el escalón de dolor leve, un dolor moderado y un dolor intenso, y en nuestro primer escalón debemos tener siempre como fármacos indicados el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroides. En el segundo escalón debemos al dolor moderado, y ahí ya empiezan a intervenir los opioides débiles, como el tramadol, como la codeína, a lo cual le podemos sumar algún analgésico no opioide. Y en el dolor intenso, ahí tenemos que recordar que ahí tenemos los analgésicos que van a estar dados por los opioides potentes, la morfina, la oxicodona y el fentanilo, a lo cual le podemos ayudar con algún coadyuvante, como por ejemplo puede ser la lidocaína. El séptimo tips que nosotros debemos tener en esta parte de lo que son los cuidados paliativos es que cuando un médico indica morfina a un paciente con dolor oncológico, debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales: evaluar bien al paciente y el tipo de intensidad del dolor, indicar correctamente la dosis y el esquema con los rescates adecuados, y prevenir y tratar los efectos adversos frecuentes. A manera de ejemplo, podemos decir que en nuestra evaluación inicial, tipificar qué es el dolor nociceptivo o el dolor neuropático. Recuerden que el dolor nociceptivo es aquel que se desencadena a través del estímulo de los receptores nociceptivos que tenemos nosotros, por ejemplo, cuando nos exponemos al calor, cuando nos exponemos a un traumatismo. Y el dolor neuropático es aquel que se produce directamente por la afección del nervio, ya sea a nivel periférico o a nivel central. Para eso recuerden que la morfina siempre tenemos una dosis inicial sugerida, oral, en dosis de 5 a 10 miligramos cada 4 horas y subcutánea de 2,5 a 5 miligramos también cada 4 horas. Con los rescates que lo vamos a hacer siempre en un 10 a un 15% de la dosis total que se utilizó durante el día. Eso lo vamos a dar los rescates de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente.
Recordar que la constipación es uno de los síntomas más frecuentes, por lo tanto, una vez que iniciamos nosotros tratamiento con morfina, debemos darle un laxante al paciente, como por ejemplo puede ser la lactulosa. Los náuseas y los vómitos los vamos a prevenir con antieméticos, como puede ser la metoclopramida los primeros días, y la somnolencia generalmente suele modificar después de las 24 o 48 horas. Si persiste, ahí empecemos a investigar un poquitito si no estamos teniendo alguna intercurrencia farmacológica a través de la morfina. Los signos de toxicidad, recordar que la miosis y la depresión respiratoria, pero que no son frecuentes de ver. El octavo punto en cuanto a la comunicación y toma de decisiones compartidas es saber comunicar malas noticias con empatía y claridad. Siempre hay que iniciar un tratamiento, cuando iniciamos un tratamiento en el nivel de los cuidados paliativos, es importante tener una buena comunicación con el paciente, saber la voluntad anticipada, consultarlo con él, con los familiares, porque muchas veces puede ocurrir que el paciente oncológico hace un paro cardiorrespiratorio y muchas veces no quiere el paciente que se le realice algún tipo de reanimación y que sea por ahí esa la evolución final. Limitación en el esfuerzo terapéutico, es decir, siempre no hacer lo que dijimos al inicio, hacer una encarnación de lo que puede ser una sobreexageración del tratamiento, y siempre incluir al paciente de la familia en la toma de decisiones, respetando los valores y las prioridades. El noveno punto que debemos tener en cuenta ahí es cuando nosotros debemos indicar cuidados domiciliarios en pacientes en cuidados paliativos. Fundamentalmente cuando el paciente necesita una atención médica, pero no requiere la internación. Recuerden que la internación hospitalaria siempre es una fuente de introducción de patología infectológica, lo alejamos de su medio que les genera por ahí bienestar, que es el medio de su casa, de su familia. Entonces, esto nos lleva a aliviar el sufrimiento y que el paciente tenga un mejor confort. Los cuidados domiciliarios nos sirven para controlar los síntomas, como pueden ser los dolores, las náuseas, la ansiedad, si aparece algún tipo de disnea, acompañamiento emocional y espiritual, y siempre evitar la internación innecesaria. Y el último punto que vamos a tener a través de este módulo va a ser el módulo del dolor lumbar. Y el dolor lumbar, recuerden que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica, y todo médico clínico debe tener herramientas básicas para evaluarlo correctamente. Y para eso debemos tener ciertos signos de alarma, los red flags. ¿Y cuáles son esos signos de alarma que tiene un paciente con dolor lumbar? Cuando aparece fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Ojo, porque ahí por ahí está en cuenta alguna infección, alguna neoplasia. No nos quedemos en que es un dolor de una contractura nada más y un analgésico. Cuando aparece un déficit neurológico progresivo, es un signo de alarma importante. Puede haber una radiculopatía severa, una compresión medular. Cuando aparece un cuadro de incontinencia urinal o fecal, el síndrome de la cola de caballo, es un tip que nosotros debemos siempre tener presente. En la paciente obviamente que tiene historia de cáncer o inmunosupresión, el traumatismo mayor y obviamente el paciente que tiene uso crónico de corticoides por el riesgo que tiene de osteoporosis o mayor riesgo de fractura. Y con eso tenemos los 10 tips más importantes. Bueno, ya igual está acá el doctor 10, pero vamos a hacer unos casos introductorios. Si tenemos una mujer de 68 años con hipertensión arterial, dislipemia y artrosis, y le recomendamos que tomara un vaso de jugo de pomelo todos los días. ¿Cuál de estas drogas presenta interacción con el jugo de pomelo? La nifedipina 10 miligramos, el clonazepam 1 miligramo, la simvastatina en dosis de 40 miligramos, o todas presentan alguna interacción con el jugo de pomelo. Es cítrico. Es
cítrico. Es porque es cítrico. Ahorita es la de... ¿Cómo se la de? Mira, Y si no es la de... Y si no, ¿por qué no contestas? porque yo contesto hace como 1000 horas. Bueno, la gran mayoría contestó correctamente. Recuerden que entre los fármacos que interactúan con el pomelo y pueden inducir consecuencias clínicas graves, confirmadas o muy probables, se incluyen las estatinas, las benzodiazepinas y la mayoría de los antagonistas del calcio. Esto se debe a que el jugo de pomelo contiene sustancias llamadas furanocumarinas, que son las que interfieren con la acción de una enzima, que ya las mencionamos anteriormente, la CYP3A4, que fundamentalmente se encuentra en el hígado y el intestino delgado, y que cuando nosotros inhibimos esta enzima, el jugo de pomelo generalmente lo que hace es impedir que el cuerpo elimine las drogas de manera eficiente. Como resultado de esto, las concentraciones de estos fármacos van a aumentar en sangre y pueden potenciar sus efectos secundarios. Veamos este segundo caso clínico. Una mujer de 66 años con estén coronario, colocado hace 2 semanas, consulta por angina de esfuerzo moderada, se encuentra medicada con clopidogrel 75 miligramos, aspirina 100 miligramos, omeprazol 20 miligramos, prescrito por prescripción previa, y rosuvastatina 40 miligramos. ¿Cuál de los fármacos usted considera que debería suspender en este paciente? El clopidogrel 75 miligramos, la aspirina 100 miligramos, el omeprazol 20 miligramos o la rosuvastatina de 40. Es que le digo, ven, que están haciendo preguntas. Le puse un mensaje. ¿Qué corte la que está en Yo no estaba hablando por teléfono. Nos pagan 40.000 pesos más. Esto es habitualmente que lo veamos Porque nos han pagado error 120.000 en la práctica diaria. Y bueno, el 92% contestó correctamente. El omeprazol es el fármaco que está mal utilizado porque inhibe a la enzima del CYP12-19, que es la responsable de la activación hepática del clopidogrel, lo que entonces reduce el efecto antiagregante y puede contribuir al fallo terapéutico y que el individuo vuelva a tener un evento coronario. Como clave práctica, siempre evitar los inhibidores potentes del CYP12-19 en pacientes con clopidogrel. Y bueno, si hay que utilizar protección gástrica, por ahí una buena elección sería utilizar pantoprazol, que no interfiere con la enzima. Y hacemos el último caso, porque ya lo tenemos al profesor Díez acá, donde tenemos una paciente femenina de 64 años de edad con adenocarcinoma de páncreas, con metástasis hepáticas y óseas, que consulta por presentar dolor severo en hipocondrio derecho, con una escala del dolor EVA de 9 en 10, náuseas persistentes, astenia intensa, no tolera más que líquidos, presenta 2 internaciones previas en los últimos 3 meses por dolor y colestasis, vive con su hija, que es su cuidadora principal, y tiene un deseo expreso de no volver a internarse. Se encuentra medicada con tramadol 50 miligramos vía oral cada 8 horas y paracetamol 1 gramo cada 8 horas. ¿Qué conducta tomaría? Le agregaría diclofenac 75 miligramos cada 12 horas vía oral, le agregaría dexametasona 4 a 8 miligramos vía oral según tolerancia, más metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas, cambiaría el tramadol y el paracetamol por morfina vía oral 10 miligramos cada 4 horas con rescates de 5 a 10 miligramos si el EVA es mayor o igual a 4, y agregarle lactulón, y cambiaría el tramadol y el paracetamol por la morfina vía oral 10 miligramos cada 4 horas con rescates de 5 a 10 miligramos si la EVA es mayor o igual a 4, más lactulón, más dexametasona 4 a 8 miligramos vía oral según tolerancia, más metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas.
Recuerden que el paciente tenía náuseas, que estaba muy asténico, que se encontraba ya con un tratamiento con tramadol y paracetamol y que seguía igual con una intensidad de dolor de 9 en 10. Bueno, correctamente contestó la mayoría, la respuesta D. Y analizamos un poquitito las opciones, ¿no? Si le agregamos el diclofenac, realmente no sería un fármaco adecuado, aumentamos el riesgo de hemorragias digestivas, de trastornos en la función renal, sin aportar un beneficio significativo. Si bien el tramadol tiene utilidad, no está igual en el techo terapéutica, pero no es útil en el dolor severo. La dosis máxima recomendada que podemos utilizar es de 400 miligramos día, 100 miligramos cada 6 horas. El paciente estaba tomando 150 miligramos día. No estaba por ahí todavía en el techo. Podría haberse subido la dosis, pero ya estaba con un cuadro de dolor muy intenso, tenía metástasis óseas, entonces no hubiera sido una decisión adecuada. La decisión adecuada, sí, de acuerdo teniendo en cuenta la escala que vivimos del dolor, es escalar un opioide fuerte. En este caso la morfina es la alternativa que les planteé. Y sí agregarle los elementos que le mencioné, como puede ser la metoclopramida para las náuseas, los corticoides porque tienen un efecto fundamentalmente antiinflamatorio y analgésico en las metástasis óseas, y esa parte de una droga que le va a aumentar el apetito, va a sacar la astenia y va a mejorar el estado general por ese efecto que tienen los corticoides. Y con esto damos por finalizado para dar ya la presentación al doctor Roberto Díez, que lo veo acá en el fondo. Mucho gusto.